El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cuando vamos a la cama en la noche y queremos descansar, lo único que nosotros queremos y deseamos es poder dormirnos rápido, que pasen unas 8 horas de descanso y levantarnos como nuevos. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona de esa manera. Él siempre hace que nosotros tengamos que repasar las cosas ocurridas durante el día y más si hay alguna preocupación. Entonces, él siempre va a atraernos esos pensamientos, todas aquellas ideas que durante el día no se solucionaron, más si hay por ahí alguna situación que se configura en un problema y no deja el cerebro de traernos absolutamente todas, no deja pasar ni una sola. Este tipo de cosas ocurren porque nosotros quizá no lo podemos resolver en el día y lo que saltamos es de pensamiento en pensamiento. Nosotros quisiéramos darle como el off al cerebro y dormirnos para no pensar en nada, pero realmente él no funciona así. Él quiere que se le resuelva todo y por eso es que vamos de pensamiento en pensamiento hasta que se nos pasan las horas de la noche y tenemos un gran insomnio. Hoy vamos a mirar entonces por qué repasamos eso, qué preocupaciones tenemos antes de dormir y cómo aprender a manejarlas. Ojalá para todos fuera tan fácil o para las personas poder elegir qué cosas, qué pensamientos vamos a tener durante la noche y que pudiéramos apenas ponemos la cabeza sobre la almohada poder quedarnos dormidos, pero no es tan fácil. A veces digamos que no solamente son sobre las cosas que nos preocupan, sino también sobre aquellos episodios a veces de un pasado que nos han hecho sentir triste. Todo esto son alertas que nuestro cerebro genera para que nosotros podamos resolver, más si estamos acumulando problemas y problemas. Llega el momento donde hay una saturación emocional que por supuesto el cerebro lo va a atraer. ¿Por qué lo hace en la noche? Porque estamos en un momento de descanso, ya no estamos ocupados y entonces es momento como cuando los niños dicen ahora sí atiéndeme, más o menos funciona así el cerebro. Este es el momento en que no estás ocupado ni pensando en nada más, entro yo a ponerte estas situaciones que me están incomodando. Así que digamos que nosotros no tenemos tampoco en la noche muchas maneras de resolverlo porque el pensamiento viene y es una forma que no sabemos cómo aquietarlo, que no sabemos apagarlo literalmente para que no siga viniendo, pero él por el contrario hace como una suma y asociaciones de situaciones. Si estoy triste por algo, le trae otras tristezas a fin de que esto se configure en un efecto psicológico negativo bastante común para las personas y muy repetitivo a veces en las personas durante mucho tiempo. Algunas solamente es durante los domingos, por ejemplo, es un día en donde se configura mucho este fenómeno que la persona no puede descansar. Eso es otro síndrome, pero hay personas que lo viven solamente algunos días de la semana y otros son de manera recurrente porque tienen problemas. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque los pensamientos más amables a veces no son tan fáciles de traer, sino que lo que llega más fácil es lo que nos preocupa. Así que este material mental no es tan selectivo para nosotros, pero sí nosotros podemos ir educando nuestra mente para que al momento de irnos a dormir pensemos de manera diferente, pero vamos a verlo. Miremos cuál es el origen real de estas situaciones tan estresantes. El origen de este estado no es otro que el de la ansiedad. Por término medio, son las personas con algún trastorno latente de ansiedad quienes más evidencian estos estados de preocupación intensa que dificulta el buen descanso nocturno. Asimismo, el hecho de que el cerebro sufra un pico ansioso justo cuando nos acostamos responde a un mecanismo evolutivo muy llamativo. La noche con el silencio es el momento idóneo para evaluar situaciones y desempeños y detectar cualquier alerta o riesgo. Todo es objeto de análisis. Cuando repasas tus preocupaciones antes de dormir,
El cerebro no tarda en ver banderas rojas en los aspectos más pequeños, es decir, los interpreta como una amenaza. Como vemos, entonces detrás de todo esto hay una ansiedad. Sin embargo, digamos que cómo ocurre, cómo se fabrican estos pensamientos, más o menos ocurre de la siguiente manera. Si por ejemplo durante el trabajo, durante el día nosotros no fuimos tan asertivos con alguien, es decir, le respondimos mal, fuimos groseros, lo hicimos sentir mal, el cerebro inmediatamente empieza a valorar es la consecuencia, es decir, si yo traté a alguien mal, el cerebro empieza a decir, esa persona lo va a rechazar, lo va a rechazar, lo va a rechazar y empieza a generar un momento, digamos, de amenaza. También si tuvimos algún problema en el trabajo y es, digamos, preocupante, el cerebro empieza a fabricar la idea de respuesta o consecuencia que es, puedes perder el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué el cerebro actúa de esa manera? Porque él siempre está preparado, es una manera innata de él trabajar para advertirnos y prepararnos siempre para una defensa. Nuestro cerebro siempre está en función de evaluar cuáles son las amenazas para poder darnos la alerta y que nosotros y con él evaluemos cuál será la manera de defendernos. Así de sencillo, es una actuación de supervivencia que nosotros tenemos en cada uno de nuestros entornos y experiencias diarias para que nadie nos agreda. Por eso él se preocupa y dice, alerta, tienes que defenderte. Bueno, la ansiedad latente aquí, digamos que viene de alteraciones. Siempre cuando una persona tiene una ansiedad generalizada o un estrés postraumático por algo difícil que haya vivido, como hoy las personas por COVID, casi siempre están desarrollando un trastorno de ansiedad y donde se ve más expresado, obviamente, al momento de dormir. Digamos que estos pensamientos, esta fábrica de pensamientos negativos también se va durante el día porque estamos pensando siempre sobre la situación o sobre lo que amenaza, sobre lo que me preocupa y en el momento, como les decía, de ir a conciliar el sueño es cuando él siente la paz, el momento, la tranquilidad, es decir, el tiempo suficiente para traernos los pensamientos. Casi siempre hacemos muchas autocríticas de nuestras equivocaciones, de lo mal que me puede ir y siempre dirigimos los pensamientos es hacia algo negativo. Por eso el sufrimiento viene en ese momento y obviamente lo que vamos a tener son momentos de insomnio y cuando no hay un sueño reparador y descansado, los días son difíciles y empiezan a generarse somatizaciones en el cuerpo por causa de ese estrés de no dormir, más los problemas, más la falta de descanso, etc. Revisemos entonces, porque es algo muy difícil para sobrellevar para las personas, cómo evitar ese exceso de pensamientos antes de dormir. ¿Cómo dejar de pensar en exceso antes de dormir? Cuando la preocupación cae sobre ti, justo cuando relajas tu cabeza sobre la almohada, noche tras noche, tu salud física y mental se ve afectada. La falta de sueño intensifica la propia ansiedad ya existente. Es necesario hacer cambios. Esto implica focalizarse en dos áreas: cuidar la higiene del sueño y manejar el propio trastorno del estado de ánimo. De forma resumida, sería recomendable partir de una serie de pautas. Aprender técnicas de resolución de problemas. Dedicar una hora en concreto del día a dar solución a aquello que nos produce ansiedad. Introducir técnicas de respiración profunda y de relajación en el día a día. Entonces vamos a focalizarnos, como nos decía la nota, en cuidar la higiene del sueño. Es lo primero, que la habitación tenga una buena temperatura, que nosotros estemos sintiéndonos frescos, tranquilos, tomemos un baño suave, no caliente, no frío y nos sintamos bien satisfechos de haber comido, pero no comer a última hora ni comidas pesadas de tal manera que nos pueda provocar esa incomodidad en el descanso y que también el colchón, la cama, nuestros tendidos
todo nos haga sentir plácido y tranquilo. Hay que seguir esas rutinas importantes que nosotros tenemos cuando vamos a ir a la cama para que podamos, digamos, formalizar un poco más el tema del sueño. También hay que desconectarse, ojo, esto es muy importante, de todos los aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de irnos a la cama, los teléfonos. Hay personas que se duermen con la televisión, hay personas que no. Entonces revisemos a quién le funciona y a quién no. El teléfono siempre nos deja a nosotros una manera más bien de estar como alertas que de ayudarnos a descansar, y hay que procurar entonces que cuando vayamos a la cama, por ejemplo, leamos, que a la mayoría de personas leer le hace dar sueño, pero que esas últimas experiencias del día procuremos que sean agradables. No veamos una película de terror, vemos algo que sea romántico, dulce, agradable, para que esos sean como los últimos pensamientos que se quedan para ir a descansar. Y sobre todo es muy importante el ejercicio físico. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, recordemos que liberamos más endorfinas, es decir, lo que no nos sirve en nuestro organismo, que cualquier otra manera de resolverlo. Es decir, que siempre vamos a estar a tiempo de instaurar nuevas rutinas, nuevas maneras de solucionar, y sobre todo reconocer que si estamos en una ansiedad que no podemos manejar, debemos acudir, y si es necesaria una medicación no nos vamos a preocupar, pero haremos todo lo posible para siempre estar mejor. Recuerden que la falta de descanso hace que se aumenten los problemas de ansiedad, de depresión y de estrés.